10 de la mañana con 47 minutos. Estamos ya en compañía del doctor Víctor Loza, que es presidente de la Asociación de Médicos Apristas y también expresidente de la Federación Médica Peruana. Un sector importante, Lucho, del cual también tenemos que hablar, es este tema de la salud. Han habido en estos últimos días también algunas denuncias sobre copamiento de sectores de la izquierda en los hospitales del Ministerio de Salud. El doctor Víctor Loza nos va a contar un poco de qué se trata este asunto y cuáles serían las implicancias, sobre todo desde el punto de vista médico y para el bienestar de la población. Víctor, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, ante nada. Y segundo, manifestarle de que sí es cierto que hay un copamiento, pero más de copamiento por personajes de la llamada izquierda marxista. Básicamente son personajes que han estado en la institución ya anteriormente, han sido directores, fueron separados de su cargo a través de una evaluación y ahora nuevamente han postulado y se les ha dado todas las facilidades para que ellos ganen en un concurso que ha generado una serie de problemas. Problemas como son denuncias en las irregularidades en la forma de calificar a los postulantes, no cumplir con dispositivos legales ya emanados, no acatar un fallo judicial que dispone ya desde el mes de agosto al ministro de Salud que suspenda los concursos y que anule nombramientos de directores concursados, directores que están ayer generando problemas como en el 2 de mayo, la semana pasada en Cayetano Heredia, en Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, etcétera, hospitales que en realidad se está generando conflictos por la asunción de personajes de dudosa capacidad a los cargos. Doctor Loza, ¿por qué no pensar que la cosa es al revés? Había un copamiento aprista antes, había un ministro que no era el actual y obviamente las cosas que se vienen planteando, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, es por falta de políticas. En todo caso, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en el sector y qué es lo que tendría que pasar para que las cosas mejoren? Estamos a punto de terminar con este gobierno, estamos a punto de entrar el próximo año, casi al último año, y qué es lo que deberían esperar todos los peruanos. Bueno, lo primero que le contestaba yo a la pregunta era que el problema no era político, el problema era de personajes de dudosa reputación. Acá no interesa quién es, a qué partido pertenece el que asume un cargo. Hablemos de nombre, doctor. Nombres. ¿Cuáles son esos personajes de dudosa reputación? De dudosa reputación, por decir, el doctor Fuentes, director del Hospital 2 de Mayo, actualmente concursado, y que durante el gobierno de Fujimori fue sancionado por el tema de Pronaevas, o sea, Banco de Sangre, infecciones de pacientes con VIH. Fue separado del Ministerio de Salud y aparte de procesos que tenía. Ese fue un sonado caso cuando se descubrió que el banco de sangre estaba infectado. Ya. ¿Y él era el responsable de eso? Me imagino que sí. El Ministerio de Salud, como ustedes que son periodistas saben, oculta información, inicia una demanda y la guarda después, encasillando y protegiendo a sus funcionarios. Supuestamente deben haberlo sancionado, supuestamente existe un expediente. Si está funcionado, este señor no podría estar ocupando un cargo de tan alta responsabilidad como es dirigir un hospital. No debería, por no ningún debería. lado. Igual que él hay otros directores. Otro nombre. Hay denuncias en el hospital Cayetano Heredia, el doctor Segundo Cetlén. ¿Qué hizo este doctor? Este doctor tiene tiene denuncias por malos manejos administrativos, no aprobó la calificación para su gestión como director de hospital. Y así por el estilo podríamos ver, pero el problema no son los directores. El problema es este ministro de Salud, que no tiene una política como rol rector para manejar las cosas del Estado, que tiene más de año y medio en el sector. Pero este ministro es un ministro nombrado por el presidente García. El presidente García es el presidente de los apristas, usted es presidente de la Asociación de Médicos Apristas. ¿Qué es lo que está pasando? Usted lo que me está diciendo es que la alianza entre Fujimori y Alan García se da también en los hospitales. Yo no le estoy hablando de ninguna alianza, por si acaso yo no creo que haya una alianza entre el APRA y el gobierno y el exgobierno de Fujimori. En ningún momento yo puedo observar que haya algún tipo de alianza. Lo que yo le estoy hablando es que este señor, que es secretario general del partido de Yehude Simons, el doctor Óscar Ugarte, desde el año y medio que está como director, como ministro, no ha hecho nada. Y anteriormente como viceministro en el gobierno de Toledo, tampoco hizo nada. No hay rol rector en el Estado, no hay política de recursos humanos, no hay implementación de los hospitales. Han pasado prácticamente más de 2 años desde el terremoto en Pisco. Y ustedes que son periodistas pueden constatar que ahí solamente hay carpas que representan hospitales de campaña. Doctor, pero ayer, no sé si usted ha visto por televisión, en Palacio de Gobierno, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quesquén, anunciaba
que la demora en la construcción de los hospitales de Pisco e Ica se debía al problemas en las licitaciones. O sea, digamos, usaba ese argumento para hablar un poco acerca de la lentitud que ha habido en el tema de la recuperación en el sector salud en el caso del terremoto. Son 2 años, y si el problema era licitaciones, él no puede esperar el último día del año para limpiarse de lo que no ha hecho. El pueblo no puede esperar en los temas de salud. Sin embargo, este señor sale ayer a decir eso. Si ustedes revisan sus declaraciones de fin de año, hace menos de una semana, en los avances que el Ministerio de Salud ha conseguido, él habla de que hay construcciones de hospitales. Habla incluso de la construcción del Hospital del Niño, que ya empezó la construcción del Hospital del Niño acá en Javier Prado, cerca de este local. Contra la voluntad de los vecinos. Y si ustedes visitan la Rosa Toro, ven que no hay ninguna obra en ejecución. Entonces, ¿de qué está hablando el ministro? Habla de la repotenciación de los hospitales. Y si usted va a los hospitales, los equipos siguen siendo tan obsoletos como antes. Habla de que prácticamente el 80% de los gastos en inversión se han ejecutado. Y hace poco le demostraron que en salud no se había gastado ni el 25%. Entonces hay una contradicción muy severa entre lo que se dice y lo que existe. Pero entonces si el ministro tiene esa tendencia a mentir y esa negligencia, digamos, para poder ejecutar lo que por lo menos se debe hacer en el sector salud, ¿por qué el presidente lo mantiene en el cargo? Habría que preguntarle al presidente García por qué lo mantiene. Nosotros, los médicos apristas, desde hace tiempo pidiéndole al presidente García y a su equipo de asesores, al Consejo de Ministros, al Congreso de la República, que este ministro sea separado.